Bueno, queridos amigos, ya completando un año más de pandemia, nos reunimos hoy en día con nuestros ciclos nerudianos. Un gusto de estar nuevamente con todos ustedes y tener a este nuevo integrante que se reúne con nosotros asumiendo el título de nerudiano, nuestro querido Robert Letieri, de Argentina. Vamos a hacer una secuencia del quinto ciclo en donde ya sabemos que Matilde se iba a encontrar con Pablo en Nyon, Francia. Y aquí van a suceder algunas cositas que no teníamos idea y que muchos no saben. Así que vamos a ir de lleno a la lectura. Mis queridos poetas, un gusto saludarlos y de inmediato comienzo con el ciclo quinto nerudiano. La carta en el pan. Nyon es una pequeña ciudad abierta al cielo azul del lago Lena. Pablo en ese tiempo era un perseguido político. González Videla había conseguido convencer a muchos gobiernos de Europa de que era un comunista muy peligroso. Para Pablo todo esto era muy difícil de soportar. Amaba a su país como nada, vivía en su recuerdo. Era como un árbol arrancado de su tierra. Estaba privado de su cielo, separado de su mar, de sus árboles, de sus pájaros que tanto amaba. Pero donde quiera que fuera estaba trabajando, publicando. No había un día que no golpeara al traidor con sus versos. Vivía en compacta solidaridad con sus ideas, en el único orden que él aceptaba, la verdad. Era como un raudal que corría por las sierras áridas del destierro. Y lo más sorprendente de todo es que nunca perdía su humor. Era como un desafío. Nyon era el refugio perfecto. Me parecía haber entrado a una zona de seguridad, donde se respira libertad y se vive fácilmente. Suiza nos dio una sensación de limpieza, de confianza en todo orden. En el hotel no nos pidieron documentos. Pablo llenó una hoja con sus datos y eso fue todo. Nadie dudó que éramos marido y mujer. Nadie nos conocía y a nadie le importaba. Nos dieron una habitación con una terraza que daba al lago Lena. Yo traía muchas flores para adornar. Pedí floreros. Me miraron sonrientes, creyeron que celebraba algún aniversario. Aquí, mirando el lago que estaba lleno de gaviotas, nos parecía estar soñando. Todo había sido fácil. Afuera se quedaron las angustias, las tristezas, las dudas de esos días infernales. Adiós, vacilaciones. Adiós, amenazada de vacío. Aquí estaba el florecer del día que marcaría mi vida. Algo infinitamente precioso me había sido dado. En ese momento sentía que me había sacado el premio mayor en la vida. Si me dieran a elegir un momento para revivir, sin titubeos, elegiría este. Nuestro amor pudo estallar por fin en una carrera frenética. Como un desgarrón inmenso encontró su cielo. Después quietud, silencio, serenidad recobrada. Nuestro amor comenzaba a ser camino firme y seguro. En la mañana nos fuimos a conocer el pueblo. Los recuerdos de esos días se atropellan en mi memoria con una claridad excepcionalmente radiante. Recuerdo sus calles, sus casas simples pero acogedoras. No era más que un pueblecito bajo el sol de media mañana. Todo el conjunto parecía silencioso. Las gentes eran corteses y alegres. Nos paramos en el escaparate de una tienda. Había un Pablo lo miró y lo compró. Yo quise probármelo, pero él sonriendo dijo: yo tengo sus medidas en mis ojos, en mis manos le quedará muy bien. Este blusón es mi mascota, hace 31 años que lo tengo y siempre me lo pongo. En la Isla Negra está como un testigo de esos días maravillosos. Ha sido indestructible. Me lo pongo con pantalones, con faldas, siempre quedan bien.
También recuerdo que visitamos una casa de antigüedades. Había una muñeca japonesa antigua. Me la compró. Me acompañó por muchos años en el cambio de casa que hicimos de Santiago a Valparaíso. No llegó. ¿A dónde se fue? Misterio. Nunca me pude conformar de haberla perdido. Volvíamos llenos de felicidad. Aquella mañana al hotel todo nos parecía maravilloso, amándonos como dos adolescentes. A cada momento nos mirábamos y con un estallido de risa gritábamos, por fin solos. En la noche nos fuimos a buscar un restaurante donde comer. Encontramos uno. Buscábamos con esmero una mesa en la cual no tuviéramos vecinos demasiado cerca. Esperamos que vinieran a atendernos, pero en vez de eso, empezó un bullicio y un levantar de mesas y sillas. Era muy temprano. ¿Por qué cerraban justo a la hora que nosotros llegábamos? Le pedimos que nos vendieran algo para llevar. Tampoco podían. El restaurante había cerrado. La puntualidad suiza nos dejaría esa noche sin comer. Nos fuimos a nuestro hotel. Allí también estaba todo cerrado, sin vida. La dueña se apiadó de estos inocentes y nos dio una bandeja con alimentos fríos y una jarra de vino. Todo arreglado. Recuerdo que la escalerita era muy pequeña, muy angosta y muy parada. No la podíamos subir con las bandejas porque un ataque de risa imposible de controlar nos tenía sentados en el suelo. Todo nos parecía gracioso, todo conmovía nuestro sentir del humor. Después de muchos reírnos, decidimos subir de a uno en el otro, lo sujetaba. Pero fue peor. Allí, en medio de la escalera, nos quedamos riendo y riendo mucho tiempo. Llegó la señora del hotel, quien también se puso a reír al vernos, pero ella subió las bandejas en un segundo y nos pidió que nos riéramos bajito, porque todo el hotel dormía. En las tardes vagabundeábamos siempre bañados por el suave y cálido aire de este lago apacible que supo darnos esa paz que necesitábamos para saber por fin que nuestro amor era indescriptible. Caminamos hasta muy lejos, seguidos por las gaviotas que graznando resvoloteaban por encima de nuestras cabezas, pidiéndonos migajas de pan que les llevábamos, y que poco a poco se las íbamos dando, haciendo un contraste inmenso con estas gaviotas. En el agua se mecían los cisnes, con su majestad y señorío. Pasábamos mucho tiempo mirándolos. Era como si todo allí estuviera arreglado para hacernos tan felices. Paseando lentamente en este paisaje solitario y un poco frío, empezábamos a conocernos. Allí, en Nayon, no solo desnudábamos nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Allí, en la orilla del lago, vi a Pablo como ensimismado, recordando su niñez, atormentada por su temperamento de poeta que lo rodeaba. Sus lágrimas de niño, solo que quería hacer suyos todos los sufrimientos de los demás. Y estoy convencida que fue en aquel momento, oyendo sus confidencias de niño, cuando creció hasta el infinito mi amor por ese hombre admirable que vi vivir y morir cerca de mí sin que jamás me defraudara. Descubrí en él esa curiosidad apasionada por todo ser viviente. Me sentía muy pequeña ante su fuerza vital, que en ese momento me sostenía. Nunca antes sentí esta felicidad tan completa. Descubrí que era una glotona de ternura. Pablo sabía darla a manos llenas. Después de largas caminatas, llegábamos al hotel ebrios de fatiga, de ardor, de luz.
Al entrar a nuestra habitación, gritábamos a coro, ¡por fin solos! Nos sentábamos en nuestra pequeña terraza, adornada ya a nuestro gusto. Habíamos comprado unos grabados antiguos. Eran unas rosas muy grandes, de distintos colores, que habíamos puesto por todas partes. Eran 6 grabados que adornaban nuestra terraza y nuestra pieza. Esta fue nuestra primera casa, testigo de tanta felicidad. Teníamos una pequeña mesa a la que habíamos comprado un hermoso mantel. Allí pedíamos nuestra cena y como un recuerdo imborrable se quedaron en mi memoria unos filetitos de pescado muy pequeños que traían en unas pailas metálicas, simples y hermosas, en una nave a velas que ponía en nuestra mesa, donde se terminaban de cocinar. Estábamos horas con estos filetitos de pescado, comiendo muy lentamente, siempre contándonos nuestra vida, ávidos por saberlo todo. Había allí una atmósfera propicia a todas las confidencias. Nunca antes me había puesto a pensar en cómo había sido mi vida de niña. Y tengo que agradecer a esa avidez de Pablo por saberlo, que con sus preguntas supo encender los recuerdos, los sueños de mi infancia. Un día me dijo, háblame de su madre. Yo trataba en ese momento de recordar su cara, sus gestos. Era muy delgada, ágil, usaba faldas largas, bien apretadas a la cintura, que la hacían verse muy esbelta. Usaba siempre un pelo recogido hacia atrás en un moño abundante. Era más bien seria, se imponía con una prestancia y una seguridad en sí misma. Todo el día estaba ocupada en los 1000 menesteres de la casa. Cocinaba, lavaba, cuidaba de sus hortalizas que ella misma sembraba. Pero yo no recuerdo haberla visto jamás fatigada ni despeinada. Quando me despertava na manhã, recuerdo que me custava ver essa cara límpida, olhando a Rabona. Minha madre me contava que quando eu abria os olhos, uma grande sorriso iluminava meu rosto. E algumas vezes me perguntou, de que te ries? E eu sempre lhe dizia o mesmo. Es que estou tão contenta, me sacava de la cama e com essa água helada que parecia escarcha, me lavava sem piedade. Depois, essas tardes de que manhã comi pão com manteiga, nos alcançava para mantequia. No recordo grandes sofrimentos, la constante presença de minha madre deve haver sido para mim um refúgio seguro. La vida nos havia dado la pobreza, que a vezes é triste, pero a mim me deu o imenso carinho de hogar harmonioso, alegre. Estou segura de que nasci com o tesouro de felicidade adentro, não necessitei hermosos foguetes de vestimentas deslumbrantes, nem hermosos sapatos, como eu não desejava nada, assim todo lo temia. Minha madre
se las ingeniava para fazer-me vestidos que eu encontrava maravilhosos. Não sei se era, pero lo importante é que para mim havia em o mundo outros mais lindos. Tinha os gêneros mais baratos e lhe saíam uns colares harmoniosíssimos. Recuerdo, não sei porquê, um vestido color naranja. Eram umas bolsas harineiras que havia tenido e em el cuello les fui passando elitos verdes, azules e blancos. Nunca lo he olvidado. En ese momento, Pablo, muerto de la risa, me interrumpió. ¿A usted también la vestían con bolsas harineras? Todos los calzoncillos de mi infancia, mi madre los hizo con bolsas harineras. En otro relato que coincidíamos era en los zapatos. Nos compraban un par nuevo justo cuando el otro no podía ponerse más. Yo creo que todo el invierno debemos haber andado con zapatos mojados, porque aunque en la noche los poníamos al lado del brasero, no creo que alcanzaran a secarse. Mi madre siempre me decía, ¿cómo gasta zapatos? Pablo pondría esa misma frase en un poema. Yo me crié como hija única, fui de esas niñas que nacen cuando la madre se ha olvidado de la crianza de los hijos. Pero debe haber sido un gran consuelo para ella, esta niña que la acompañaba en su viudez. Cuando murió mi padre, yo tenía 1 año. ¿Cómo será eso de querer a un hombre como padre? Yo no aprendí a decir papá. ¿Cómo será eso de saber que hay un padre y una madre que viven bajo un mismo techo? Pablo se ríe y me dice, no sienta pena por no haberlo tenido. Su madre llenó vida de amor, de dedicación, de ternura. Los padres a veces son muy buenos, otras veces llenan de temor el alma de sus hijos. Me contaba que ellos sentían en la noche el pito del tren de su padre y desde ese momento la casa se conmocionaba para esperarlo, para que nada estuviese en desacuerdo con sus deseos. Me contaba que él vivía muy encerrado en su pieza. Era un devorador de libros. Todo lo que podía conseguir lo leía, en forma indiscriminada. Para mi padre dinámico, me decía, yo no era el ideal de hijo, este flacucho, débil, introvertido y silencioso niño, a quien con toda seguridad adoraba a su manera. A veces, leyendo un libro, la pena entraba en mi alma y lloraba solo, callado. Nunca tuve a nadie al lado para compartir mis pensamientos íntimos. Nuestros recuerdos se entrecruzan, nuestra infancia, tan parecida y tan distinta. Tuvimos casi lo mismo, y él fue un niño triste, atormentado por esa sensibilidad excesiva que lo hacía ver la vida con una intensidad abrumadora. Él recordaba el frío de su infancia como un sufrimiento atroz. Yo, en cambio, recordaba esos fríos en una forma vital, con felicidad. En Chillán, en esas noches frías, recuerdo un inmenso brasero que se escondía desde muy temprano en el patio.
Chisporreteaban todos los carbones hasta convertirse casi en ceniza para recibir esa inmensa tortilla que se adentraba en el rescoldo caliente y se iba levantando poco a poco bajo nuestras miradas ansiosas. Otro brasero, al lado, con carbones encendidos, nos daba su calor. De repente, los pregoneros que pasaban en la noche, así lloviera o tronaba, gritaban: «Piñones y castañas calientitas». Era un ritual. Al oír sus gritos, yo salía corriendo y él ya estaba en la puerta. Sonriendo, levantaba su farol para verme la cara. Debe haberle divertido a esa chiquilla que miraba ansiosamente todo. Y él actuaba como en un ritual. Levantaba primero su manta de Castilla, apareció un canasto grande, tapado con unos manteles muy blancos. Siempre sonriendo, separaba los manteles, un vaho caliente se escapaba de las castañas que casi me quemaban las manos. ¿Cómo podían conservar ese calor? Recibía mis centavos, se despedía, metía de nuevo su canasto bajo la manta de Castilla y balanceando su farol, se iba bajo la lluvia que resbalaba por la manta sin mojarlo. Castañas y piñones calientitos, se iba cantando. Las castañas y el hombre se convidaban calor mutuamente. Empezábamos entonces a jugar pares o nones. Yo debo haber sido muy pequeña en ese tiempo. Cuando iba perdiendo mis castañas, comenzaba a angustiarme y miraba a mi madre, quien, seguramente con trampas que yo no percibía, me hacía ganar rápidamente. La felicidad volvía a mi cara. Terminábamos siempre riendo, pero la que ganaba y se quedaba con dos castañas de más, por lo general era yo la que ganaba. ¿Usted compraba castañas y piñones?, le preguntó Pablo, que mira allá lejos como soñando. No recuerdo si las compraba, pero me gustaba oír los pregones y estaban unidos esa noche de lluvia de Temuco, y me responde. Así, en el vértigo de los recuerdos, yo sigo hurgando en mi memoria, recordando esa infancia que, si la hubiera elegido, me habría cambiado, no le habría cambiado nada. Mi primer colegio, naturalmente, fue una escuela pública. A la profesora que más recuerdo es la de canto, la adoraba. Me gustaba tanto cantar y ella creo que también me quería. Yo era la solista de la clase y las pequeñas partes que tenía que cantar las ensayaba 1000 veces en mi casa, lejos, debajo de los árboles. Recuerdo que me gustaba oír mi voz cuando se elevaba y se llenaba el viento, y se la llevaba el viento. En aquel momento estaba muy lejos de pensar que sería con mi voz que me ganaría la vida, que serían mis alas para volar de un país a otro, ver el mundo, conocer las ciudades y otra gente, civilizarme y aprender muchas cosas que tanto me sirvieron para acompañar a Pablo en la vida. ¿A usted le contaban cuentos?, me dice, como hablando consigo mismo. Sí, y muy hermosos. Nunca los olvidé. Los cuentos de mi infancia se me quedaron muy grabados. Además, nunca oí que a otra niña se los contaran. Estoy segura de que mi madre los inventaba. Solo ahora, cuando pienso en ella, creo que vivió una vida llena de satisfacciones y que se fue refugiando en su imaginación desde muy pequeña. Desde muy pequeña recuerdo que me convidaba a mirar la luna. Nunca dejamos de mirar la luna llena o el primer día de luna nueva, en que solo una rayita curva en el cielo. ¿Qué luna más grande y luminosa teníamos en Chillán? Todos los cuentos que ella me contaba tenían algo que ver con la luna. Recuerdo sus cuentos muy variados. Siempre el personaje de una niña que tenía un ángel bueno
y ambos corrían aventuras por países lejanos. Y llegaban a veces a una selva donde había monstruos y animales feroces. Pero el momento en que atacaban a esta niña, el ángel abría unas inmensas alas y se hacían invisibles y volaban por los aires a otras regiones, donde podían correr a la orilla del mar. Cantaban y bailaban hasta caer agotados y se dormían. Un día en que la niña iba llevada por este ángel, oyeron risas alegres y, de repente, en medio del bosque, vieron una ronda de niños que cantaban alegremente. Caen en esta ronda y toman parte de sus juegos. En sus cantos se ríen, trepan a los árboles que tienen frutas y juguetes y flores. Todo lo bello que hay en el mundo ahí estaba para que lo disfrutaran los niños. También hay muchos animalitos, conejos movedizos que con sus trompitas brillantes, muchos gatitos que juegan con perros de su tamaño. En este cuento era inagotable siempre variado. Otras veces llegaban al mar, salían unos peces a la orilla que, solícitos, los paseaban entre las olas. Yo solo conocí el mar por los dibujos que ella me señalaba. Siempre prometía llevarme. Otro cuento era en una ciudad de gatitos, en vez de gente. Todos sus habitantes eran gatos. Tenían unas casas pequeñitas que ellos mismos hacían. Lo que más les costaba era tomar los clavos, porque tienen sus manitos demasiado redondas. Pero habían adquirido tal maestría que entre todos podían hacer una casa en pocas horas. Cuando nacía un gatito nuevo, hacían grandes fiestas. Sus casas estaban en un inmenso bosque. Hacían unas rondas a través de los árboles y cantaban y jugaban a la luz de la luna que los miraba. Y con esa gran boca que tiene, les sonreía. Cuando miro la luna, le veo la gran boca que mi madre me enseñó a ver. Siempre sonríe. La luna era la ciudad de los ángeles. De allí bajaban a proteger a todos los seres de la tierra. Yo, que soy más grande, me decía mi madre, tengo un ángel con alas enormes. Tú que eres tan pequeñita, tienes un ángel juguetón, alegre, que se mueve detrás tuyo sin cesar. Los gatitos viven en esas casas pequeñas, casas en el bosque, tienen unos ángeles más pequeños que el tuyo. Estos ángeles duermen al lado del ser que protegen. Cuando tú no quieres dormir temprano, tu ángel sufre porque tiene sueño y no puede dormir mientras tú no duermes. ¿Cómo hizo ella para meter tan dentro de mí la idea de este ángel? Ahora todavía creo en él. Creo que unas alas me siguen por donde quiera que voy. Y ahora mi ángel me trajo hasta aquí y me hace disfrutar de esta felicidad tan grande que tengo miedo. ¿Cómo es posible ser tan feliz?